Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Cáncer, cariño. Richard, ¿cómo así lectura general? Cariño, voy a estar ausente lo que es una semana, por eso que te estoy entregando ya adelantado tu lectura general, mi querido cangrejito, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar Cáncer, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, cariño. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Cáncer, ¿tienes algún tipo de molestia o te pita de repente lo que es el oído, especialmente lo que es en el lado izquierdo? Siento como que tu intuición te quiere decir algo o un ángel te quiere decir algo, mi querido cangrejito, ¿vale? O de repente es una semana en la cual me dice Richard, últimamente estoy teniendo muchas revelaciones. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido Cáncer. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Carta guía, carta consejo para Cáncer. Carta guía, carta consejo para Cáncer. Vamos a ver, corazón. Quiero que te fijes bien en toda la figura, los símbolos, los colores, porque también es como un aprendizaje. Este es el tarot vidente de luz. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Espadas, cariño. Siento como que estás buscando claridad. Claridad. Puede ser de repente claridad a los sueños que tú estás teniendo o de repente te gustaría saber qué es lo que siente, qué es lo que pretende, qué es lo que quiere una persona que se pone en contacto o te escribe, te habla, te llama, pero luego desaparece, cariño. O simplemente está de repente muy atento, muy atenta contigo, pero luego desaparece. ¿Sabes qué me dan a entender también, mi querido Cáncer? Es como que, como dicen esa frase, ¿no? Muchas veces el pan se quema en la puerta del horno, cariño. A lo mejor tú has estado teniendo buena armonía, buena comunicación con una persona X, ¿vale? Muchos planes veo, mi querido Cáncer. Siento un Géminis muy fuerte. Y de repente puede ser que a última hora este personaje desaparece, este personaje ya no te habla, este personaje se ausenta. Cáncer. Siento esto. Me dan a entender, mi cangrejito, como que una persona se ha echado para atrás, cariño. Puede ser también que no solo está relacionado a lo que es en el amor. A lo mejor en el proyecto, en el trabajo, tú tenías sueños de hacer algo con una persona en concreto, Cáncer, pero esta persona última hora te dice, no te puedo prestar ese dinero, no podemos hacer ese viaje, no podemos hacer ese proyecto. Y no entiendes por qué si hace unas horas atrás o unos días atrás las cosas parecían diferentes entre vosotros dos, cariño. Vamos a ver qué está pasando, ¿vale? Porque aquí yo veo un personaje que ha salido huyendo, cariño. A lo mejor de repente me dice, Richard, me dejó como novia en el pueblo, cariño, vestida y alborotada. Puede ser el caso. Hay una persona que se ha echado para atrás. Te voy a dar lo que es signo Cáncer. Siento un Géminis muy fuerte. Si te menciono signo sin querer, quiere decir que está lidiando con él o con ella. Vamos a ver, Cáncer, 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 cariño. Lectura para Cáncer, general. Me sale lo que es un Libra, me sale lo que es Escorpio, Tauro o Virgo, cierras con un Tauro. Muy bien, corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Iniciales Cáncer. La letra R, la letra F, la letra O, la letra H y la letra B y la letra C, mi querido cangrejito. Antes de esto, Cáncer, te voy a sacar lo que es un mensaje del arcángel Gabriel. Que Dios universo me ayude. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, Cáncer. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Cáncer. Dice, encuentre tiempo para sí mismo.
Se sentirá más feliz y más ligero cuando dedique más tiempo a sí mismo. Deje de esperar el momento adecuado y saque tiempo cada día para leer, descansar y reír. Así es como se realizará. Vale. Por otra parte, Cáncer, si tú te das cuenta, este personaje no da la cara y este personaje como que está corriendo, parece como si quisiera escapar. Yo siento, Cáncer, que muchos de vosotros posiblemente sienten como que no están siendo correspondidos, como que te sientes un poco incompleto, incompleta. Te gustaría de repente salir huyendo de un lugar o simplemente terminar una relación. Siento, Cáncer, que muchos de vosotros quieren huir de algo. Esa es la palabra. Pero mi querido Cáncer, no se puede huir de un problema. Tienes que dar cara a la situación, Cáncer. El otro mensaje también, Cáncer, muchos de ustedes posiblemente quieren que las cosas se aceleren, a lo mejor en un contacto, en una comunicación, trabajo, proyecto, y ¿sabes qué está pasando, Cáncer? Que te estás estresando, cariño. Te estás estresando. Por eso que el arcángel Gabriel dice, date un tiempo para ti. Cariño, date un tiempo para valorarte, date un tiempo para crecer. Muchos de ustedes, Cáncer, a lo mejor sus situaciones con el amor, con el trabajo, proyecto, te lo estás cargando todo, te lo estás tragando todo, Cáncer, que estás nervioso o nerviosa. Ten mucho cuidado con la ansiedad, ten mucho cuidado con esos dolores de barriga, esos dolores de cabeza, mi querido Cáncer. Y la garganta también, mi cangrejito. Trata de desconectar, cariño, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, Cáncer, ¿por qué te sale la carta del Caballero de Espadas? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios y el Universo me ayude, mi querido Cáncer. ¿Por qué te sale la carta del Caballero de Espadas? Fíjate muy bien en toda la figura. Me sale lo que es la carta de la sacerdotisa. Yo lo que siento, Cáncer, que tu intuición te está diciendo algo, cariño. A lo mejor de repente puede ser que tú sospechas que una persona no está siendo sincero o sincera contigo. A lo mejor de repente tú me dices, Richard, siento que no encajo en el lugar donde yo estoy. Pero hay una vocecita interna que te está hablando, Cáncer. Hay una vocecita. El otro mensaje también, Cáncer, especialmente para los jóvenes o para aquellos que a lo mejor están viviendo con mamá, con papá, puede ser que muchos de ustedes o quieren independizarse o estás un poco estresado o estresada, posiblemente por las condiciones que te pone mamá o papá. Esto es normal, Cáncer, ¿vale? Si tú estás viviendo en la casa de tus padres, tú tienes que respetar sus reglas. Por eso es su casa. Si tú de repente quieres hacer la vida como te plazca, pues entonces, cariño, tendrás que independizarte en estos momentos. Si tú de repente en este momento, Cáncer, eres menor de edad, no puedes hacer nada hasta que tus padres te den lo que es un consentimiento, mi cangrejito. El otro mensaje también, Cáncer, que te puedo dar, también está relacionado con el recuerdo, cariño. Puede ser el recuerdo de un familiar, de un amigo, de una amiga. Es como que dice Richard, no me siento bien en el lugar donde yo estoy. Necesito hacer un cambio. Necesito de repente estar cerca de ellos o de ellas. A lo mejor de repente muchos de vosotros que están fuera de su país, como que últimamente estás sintiendo esa necesidad de volver al lugar donde tú saliste, mi querido Cáncer. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Voy a sacar más información. Cáncer. Vamos a ver, cariño. Más información para Cáncer. Tenemos lo que es la carta, ¿ves? Mira, Cáncer. Mira, es que es increíble. Yo lo que siento, Cáncer, o tú quieres terminar algo, quieres de repente olvidar a una persona, quieres cambiar de casa, quieres irte de país también, o volver. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del 10 de bastos, cariño. Es como que te lo has pensado, has reflexionado, has meditado, etcétera, etcétera, y siento esa energía, como que quieres escapar. Porque aquí hay un personaje, cariño, que deja todo y hace un cambio, hace un giro de 180 grados en su vida, mi querido cangrejito. Yo lo que quiero saber, ¿por qué
¿Por qué tú tienes ese arranque? ¿Por qué tienes ese cambio de humor? ¿Por qué de repente ahora quieres volver a casa o quieres dejar todo? Vamos a ver, Cáncer. ¿Qué ha pasado? ¿O por quién? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 6 de copas, cariño. ¿Recuerdas mucho lo vivido de repente en ese lugar? ¿Recuerdas mucho a tus amigos, a tu familia? Es como si tuvieras el corazón partido. Tú quieres retroceder, Cáncer. Tú quieres retroceder. Tú quieres de repente recuperar años perdidos. Quieres recuperar contacto con los tuyos. Extrañas a la familia. Estás como representa un Cáncer, cariño. Muy hogareño, muy hogareña, muy de pareja, muy de familia. Por eso es como si tuvieras un baúl de los recuerdos o tienes de repente, yo que sé, un álbum de fotos y has empezado a ver desde tu infancia, tu juventud, tu primer novio, tu primera novia, tu amante quizás, o con la persona con la cual tú lo has pasado bien y dices, ¿por qué no vuelvo? ¿Por qué continúo donde estoy? ¿Por qué estoy en esta historia que no soy feliz? Tú necesitas volver a los lugares o a los sitios en la cual tú realmente te sentías realizado o realizada, mi querido cangrejito. Por eso pasa, porque mira, hay un recuerdo, corazón. Hay un recuerdo, hay un anhelo. Hay un anhelo. Muchos de ustedes es como que llevan una semana en la cual se te viene todo el recuerdo, sentimientos encontrados, cariño. Entonces, tienes que saber manejar bien esto, ¿vale, Cáncer? Porque no vaya a ser que a lo mejor te me deprimas, estés un poco ansioso o ansiosa. Tienes que saber manejar esto, cangrejito. Por eso te pasa, cariño. Tienes sentimientos encontrados, recuerdos encontrados, mi querido Cáncer. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Cáncer. Vamos a ver, corazón. Tienes muchos sentimientos encontrados, Cáncer. Por eso que estás así. Estás así, cariño. Vamos a ver qué me dicen. ¿Se mira? Sí. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta de la emperatriz es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del diablo es un no, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del carro es un sí, puede ser que estás lidiando con otro Cáncer. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido cangrejito. Vamos a ver. Solteros y solteras, ¿qué me quiere decir Cáncer? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Tú solamente toma lo que es tuyo, cariño, el resto déjalo a Dios y al universo. Solteros y solteras, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del diablo, corazón. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de vosotros tienes una conexión o una costumbre con una persona que no es una relación formal. A lo mejor de repente tú con este chico, con esta chica, tienes encuentros esporádicos. Es como que te sientes atraído o seducido, seducida, cariño, por la parte pasional, corazón. Siento como que hay un enganche también. Y muchas veces te preguntas si hay algo más que eso. Porque tenemos aquí la carta del diablo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la luna. Y esta situación, cariño, te lleva posiblemente a pensar, a meditar, a reflexionar qué es lo que está pasando y sale lo que es tu elemento, cariño. Muchos de ustedes, solteros y solteras, no tienes pareja, posiblemente ¿por qué? Porque hay una persona en la cual tú te sientes como muy atraído o atraída por él o por ella, pero no es una relación formal, es más pasional. Más pasional. O de repente estás pensando mucho en este hombre, en esta mujer. La carta de la torre, cariño. Pero siento que hay un bloqueo, mi querido Cáncer. O es un amor prohibido, o esta persona tiene pareja. Cuando te digo lo que es amor prohibido, a lo mejor es etiquetas de la vida. Pueden ser personas que hay una diferencia de edad muy grande, puede ser que sean del mismo género también, o simplemente corazón, la familia no está de acuerdo. Hay etiquetas de la vida, porque tenemos la carta de la torre. Hay un problema aquí. Y cierras con la carta del
As de espadas. Yo lo que siento, Cáncer, este chico o esta chica también se siente atraído por ti, pero hay un proceso, Cáncer. Tienen que resolver muchos asuntos pendientes, tienen que salir a la luz, tienen que aceptar que vosotros dos se atraen, porque veo que la familia se pone en medio, veo que es un amor oculto, veo que es un amor que a lo mejor está relacionado con las etiquetas de la vida y le cuesta posiblemente salir lo que es a la luz, mi querido Cáncer, pero se sienten atraídos o atraídas. Yo veo futuro, ¿vale? Pero por el momento las cosas van a continuar como están. Muy bien. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, te estás preguntando qué será de su vida de una persona con la cual de repente puede ser de elemento aire. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Te preguntas de repente si estará bien, te preguntas de repente si te pensará, hay una distancia, ¿vale? Y veo que este personaje también te piensa, pero veo que tiene mucho orgullo. Elemento aire nos dicen Libra, Géminis, Acuario, corazón. Posiblemente puede ser que vosotros han trabajado juntos o han estudiado juntos también. La carta de Rey de Oros. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, posiblemente también está lidiando con una persona de elemento tierra, pero puede ser cualquier otro elemento. Delgado o delgada, cabello largo, puede ser que su cabello es blanco o tiene canas, barba también. Es una persona muy culta, es una persona, ¿cómo te puedo decir? A lo mejor le gusta leer mucho o tiene de repente lo que es una profesión, un título profesional, pero veo que es una persona también que es un poco solitario, solitaria, pero siempre muy observador, muy observadora. Pero veo que este personaje sonríe. Entonces, aunque este personaje quizás es un poco solitario, solitaria, o no se relaciona mucho con los demás, cuando se encuentra contigo o cuando trata contigo, mi querido Cáncer, las cosas son diferentes. Puede ser también que está jubilado, pero tú ve tomando lo mejor que suene. La carta del juicio. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, posiblemente estás lidiando con un Piscis, me dicen, pero también puede ser que hay una persona que regresa a lo que es a tu vida. Esta persona tranquilamente puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Siento que hay una persona que vuelve a tu vida, pero vamos a sacar más cartas. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos. Vale. Hay un grupo de ustedes, Cáncer, que vas a tener mucha química con una persona que está de paso. De paso. A lo mejor de repente es una persona que no puede estar constantemente en el lugar donde tú vives, o de repente es una persona que tiene que estar viajando constantemente, o es un turista, cariño. O tú de repente lo has conocido en una fiesta, en una reunión. Algunos de ellos son de piel blanca como también piel trigueña, cabello castaño, cabello negro o cabello rubio. Posiblemente tiene coche o por trabajo también tiene que estar viajando constantemente este tipo de personaje. Pero yo veo que cada vez que coincide contigo hay mucha química. O tú cuando conozcas a esta persona va a haber mucha química. Te veo entregando número telefónico, dirección, te veo haciendo promesas, van a continuar lo que es el contacto, pero es cierto que este personaje tiene que desplazarse continuamente, mi querido cangrejito. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like y estamos en contacto. Hasta la vista, Cáncer.